tardes, televidentes. Y en últimas noticias tenemos una gran historia por contar de nuestra reportera Dayana, dándonos el testimonio de una persona que viajó al tiempo. En ello nos va a contar un poquito de cómo el hombre mató a Dios. A continuación vamos a entrevistar al personaje que viajó en el tiempo a la época de Dios. Vamos a hacerle unas preguntas acerca de la serie. ¿Está de acuerdo con el pensamiento de Federico Nietzsche? Sí, estoy de acuerdo con el pensamiento de Federico Nietzsche, ya que él plantea que el hombre mató a Dios. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, el hombre fue sacando a Dios de su corazón junto con los mandamientos. Entonces, ahí el hombre ya pierde como su valor para hacer las cosas bien. Entonces, ahí es cuando el hombre comienza a hacer cosas malas, porque ya no tiene a Dios ni a alguien que lo guíe ni que lo esté llevando por el camino del bien. ¿El hombre mató a Dios? La frase que Federico Nietzsche plantea que existía un Dios y que estaba muerto es más como una metáfora en la que él quiso expresar que es una fuente de todos los principios morales absolutos. En conclusión, el ser humano mató a Dios. Por lo anterior que me había preguntado, ya complementa más esta pregunta, perdón. ¿Por qué cree que esto puede ayudar a los niños a aprender? ¿Por qué decidieron hacer un viaje del tiempo de este tema? Porque ahora el tema, digámoslo, de la existencia de Dios es un tema muy conflictivo y que puede llegar a muchos debates. Unas personas, digámoslo, están de acuerdo que sí creen en Dios, otras que no, que ya se murió, otras que sí creen en Dios, pero no en las cosas que plantea la iglesia o la religión. Entonces, se me hace que es muy importante que los niños conozcan todos los puntos de vista posibles para que ellos así puedan tomar una decisión. Hasta aquí las preguntas. Muchas gracias por acompañarme. Gracias a ustedes y a los televidentes por hacerme esas preguntas y los invito a ver la serie. Seguido de esto tenemos en lo siguiente un testimonio que nos va a hablar sobre su viaje al tiempo en el presente, en donde nos va a hablar por qué las personas creen en el ser supremo, en este caso que es Dios, y nos va a hablar un poquito de sus argumentos y sus religiones. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Estefania Viviana Rodríguez Quiseño y mis compañeros me hicieron la siguiente pregunta. Dios está muerto y ahora nos vamos a basar en el siglo XX, donde hay dos partes, los que no creen y los que sí creen. Entonces, en esta parte les voy a decir los que no creen. Bueno, más que todas las personas que no creen nos dijeron que no creen porque Dios pone una venda ante todo. La iglesia, las religiones, la Biblia los prohíbe hacer muchas cosas. Entonces, ya que los prohíben, entonces los ciegan a conocer, a explorar, a hacer muchas cosas que quisieran hacer, pero ya que todo para ellos es pecado, entonces por esa razón ellos no lo hacen. Entonces ellos dicen que no los deja conocer más allá, no los deja vivir más allá. Entonces por esta razón las personas que no creen prefieren dejar ese tema a un lado y conocer más como la ciencia, la filosofía, más allá, dejar todo eso quieto. Entonces por esa razón las personas ahora no creen en Dios, ya porque la iglesia y las religiones ocultan muchas cosas y porque se basan en muchas cosas que todo es pecado. A continuación tenemos el testimonio de la persona que viajó al tiempo, en donde nos va a hablar de por qué en el futuro los jóvenes tienen tanta inquietud, tanta duda en si realmente existe Dios y por qué en la ciencia se dice que no existe. Bueno, según los jóvenes en el futuro hablan de que Dios no existe y se podría decir que es una semejanza que tienen los seres humanos en los antepasados. Esto concluye a que no hayan las suficientes evidencias de por qué Dios existe, de si Él fue realmente el que creó el mundo, si creó todo lo que rodea la naturaleza. Eso es más que todo lo que se basa las personas, o bueno, los jóvenes, para darnos a entender que muchas veces no tienen concierto
esa religión. Entonces, de acuerdo a eso, se van dirigidos al ateísmo. Ustedes saben que el ateísmo es una religión, si se podría decir así, en donde no creen en lo absoluto en Dios. Esto quiere decir que no habría ninguna postura para relatar que Dios existe. Y como decía anteriormente, es una semejanza que tenemos como seres humanos. De acuerdo a esto, lo que vi en el futuro hablaba sobre la postura que tenía Stephen Hawking, el científico. Habla sobre la ideología de los tres estados, que es la materia, el espacio y el tiempo. Estos tres fueron los que se unieron para hacer la creación del Big Bang. En una de estas, él habla y dice una frase que siempre se recordará, que dice: creo que el universo se creó espontáneamente desde la nada, de acuerdo a las leyes que tiene la ciencia. Entonces, se puede decir que por medio de la ciencia es que se creó el mundo, es que se creó, nos creamos nosotros mismos y se creó la naturaleza, más no fue por un Dios superior, que es el que le llamamos actualmente. De acuerdo a esto, se plantea que en esta postura científica no existe un Dios supremo, sino que fue la ciencia la que creó todo esto por medio del Big Bang. Gracias. Y por último, desde el reportaje de esta noticia tenemos una voz de un ciudadano que nos va a relatar su punto de vista en frente a por qué Dios existe. Hola, buenas tardes. Yo voy a explicar por qué Dios no ha muerto. Así haya varias tesis, varias protestas diciendo que Dios está muerto, que Dios no existe. Para mí sí, para muchas personas sí existe, por la simple razón de que es una persona que siempre ha estado ahí para nosotros. Desde pequeña me inculcaron que Dios fue el que murió por nuestros pecados. Siempre en Él es el que cree. Obviamente yo no voy mucho de la mano con la iglesia católica, porque yo soy católica, porque pues la iglesia católica nos impide muchas cosas, pero yo sí creo en Dios, porque es una persona que cuando yo he estado mal y muchas personas que han estado mal, Él ha hecho milagros. Y por la simple razón de que es una persona que así a muchas personas, que Él nos ciega, que nos pone una venda hacia el conocimiento, no es así, porque al final cada uno puede conocer, puede estudiar, puede basarse en muchas cosas, pero siempre uno lo hace con conciencia y lo hace por el lado bueno, por el lado bien, por el lado malo. Uno mismo se basa en eso. Entonces no tienen que mezclar eso, no tienen que mezclar Dios con lo bueno y lo malo. O sea, uno es consciente de lo que hace. Y pues el conocimiento, cada quien puede conocer lo que uno quiera. Si uno quiere conocer sobre la filosofía, obviamente la filosofía hay varias partes que no se basan en Dios, pero hay varias partes que se basan en Dios.